buenas tardes, mi nombre es Sarailo Meli Martínez, estudio en el plantel Campus San Felipe, la licenciatura en Criminología. Actualmente estoy estudiando la materia de Derecho Penal Procesal y a continuación les daré una breve explicación. El actual Código Federal de Procedimientos Penales reconoce que pueden ser ofrecidos como medios de prueba la confesión, la inspección, la reconstrucción, peritos, testigos, confrontación, careos, documentos y todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal. En dicho código, el artículo 254 reconocía como medios de prueba la confesión judicial, los instrumentos públicos y solemnes, los documentos privados, el juicio de peritos, la inspección judicial, las declaraciones de testigos y las presunciones. El artículo 194 nos dice que se admitirá como prueba todo aquello que se ofrezca como tal y en términos del artículo 20, fracción 5. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándose para obtener la comparencia de las personas cuyos testimonios solicite, siempre que se le encuentre en el lugar del proceso. Siempre que pueda ser conducente, nos dice que sea una solución y no vaya contra el derecho a la moral y se establezca la autenticidad del objeto de la misma. La confesión es una declaración de parte que contiene el reconocimiento de un hecho de consecuencia jurídica desfavorable para el confesante. Acerca de los caracteres de la confesión se han manifestado opiniones diversas. Unos las consideran más bien como medios de prueba, como un medio de disposición de derechos privados, en vista, sin duda, de la equiparación legal entre la capacidad para confesar y la necesaria para obligarse, olvidando que la ley no considera nunca el proceso como un medio de disposición de los derechos privados. Otros ven como un hecho, un negocio jurídico, es decir, un acto de disposición de hechos substanciales y no substanciales, en cuanto quien confiesa dispone del material del pleito y constituye la obligación del juez de tomar el hecho confesado como base de la decisión, habiéndose opuesto a esto que el material del pleito no puede ser objeto de la disposición de las partes y que la apreciación del juez depende de la voluntad de la ley y no de quien confiesa. La testimonial es una prueba de valor mixto. Esto quiere decir que no obstante que el juez tiene la libertad de valorarlo, al árbitro, sin embargo, debe seguir los requisitos previstos en el artículo 220 del Código de Procedimientos Civiles, sin los cuales la prueba testimonial no puede tener eficacia probatoria alguna. Algunos requisitos que son a saber, nos dice que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes. Esto implica que todos los testigos deben tener puntos de coincidencia en relación a su declaración. 2. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre el que deponen, es decir, testigos que presenciaron los hechos, dado que los testigos de oídas no conocen por sí mismos los hechos, materia de litigio, pues carecen de la inmediatez para dar testimonio. 3. Que por su edad, capacidad e instrucción tengan el criterio necesario para juzgar del acto. Este requisito se refiere a que el testigo tenga los elementos necesarios para efecto de poder declarar sobre lo que ha percibido y que no esté afectado por cuestiones de edad, capacidad o instrucción. 4. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaran y no por inducciones ni referencias de otras personas. Los testigos de oídas carecen de eficacia probatoria.
5. Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales. Este punto se refiere a que el testigo no sea dubitativo, es decir, que declare con certeza, fluidez y conocimiento sobre los hechos. Los testigos que declaran con monosílabos sí, no, carecen de eficacia, pues su declaración es ambigua e imprecisa. Amen de considerar que su interrogatorio es inducido. Esto quiere decir que se les proporcionaron en las preguntas datos importantes a efecto de que los testigos solo respondan sí o no. Pero en realidad, los testigos no conocen por sí los hechos materia del litigio. 6. Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y que den fundada razón de su dicho. Este punto es importante, pues que el testigo que conoce los hechos siempre debe expresar la razón y motivo por el que sabe lo que ha declarado, ya que el testigo que no da esta explicación puede ser considerado de oídas. Ahora bien, nuestro sistema procesal prevé en el artículo 219 una excepción a la valoración de los testigos, y es que en ciertos casos un testimonial no debe considerarse como suficiente para probar los hechos controvertidos. Por ello se precisan 3 casos en los que declaran de los testigos no hace fe, y que son cuando el contrato o el acto sobre el que se declarará debe haber dado fe, un documento público o privado, sobre la celebración, el contenido o la fe de un acto o contrato que debe constar por lo menos en escrito privado, y cuando se trate de demostrar la confesión de uno de los hechos indicados en las 2 fracciones precedentes. En este entendido, tendríamos que considerar que a través de los testigos no se puede demostrar la existencia de un contrato de compraventa o de un contrato de donación, de hipoteca, de fianza, de mandato o en general cualquier acto jurídico que deba constar en un documento público o privado. La pericial es una prueba en la opinión que emite un perito respecto a un hecho concreto que ha de evaluarse en el marco de un proceso judicial. La prueba pericial es la opinión que emite un perito respecto a un hecho concreto que ha de evaluarse en el marco de un proceso judicial. Agradeciendo de antemano su atención, concluimos que el derecho procesal surgió de la necesidad de la sociedad de regular la conducta de los que administran la justicia. El derecho procesal es uno de los más importantes, ya que no importa de qué tipo se trate, civil, penal, laboral, todos llevarán a cabo un procedimiento o un proceso. Se necesitan demasiadas pruebas para poder llegar a una conclusión, testigos, careos, pero no sin antes remarcar que también tenemos que ver en la actualidad la corrupción que existe en nuestro país. Quizá no en todos los juicios o procedimientos que se lleven, pero sí quizá en algunos pues sí se lleve a dar este tipo de corrupción. También tratando de remarcar que no en todos estos hay unos juicios, procedimientos muy claros, y se lleva a una conclusión clara, plena y favorable para todos. Por el momento es todo de mi parte, agradeciendo de antemano, remarcando, y quizá en otro tema vuelva a hacer otro video. Muchas gracias. Porque estás feliz. Hola.